En las noches más oscuras del siglo XVII, cuando las calles de Cartago, en la antigua Capitanía General de Guatemala, hoy Costa Rica, se iluminaban solo con faroles de aceite y el viento hacía crujir los tejados coloniales, comenzó a escucharse el nombre de un ser que helaba la sangre de los hombres más valientes, la cegua. Era el año 1653, y los caminos que unían Cartago con Ujarrás estaban envueltos en una espesura de neblina. Aquel trayecto, cubierto de árboles centenarios y laderas empinadas, era recorrido por arrieros y viajeros nocturnos que transportaban café, cacao o mensajes entre los poblados. Pero no todos llegaban a su destino. Algunos desaparecían sin dejar rastro, otros eran hallados con el rostro desfigurado por el terror, murmurando el mismo nombre, la cegua me miró. Los primeros relatos hablaban de una hermosa mujer que aparecía en el camino, vestida de blanco y montada sobre un caballo negro. Su piel era tan pálida como la luna, y su cabello, largo y oscuro, caía hasta cubrirle el rostro. Solía detener a los jinetes solitarios pidiéndoles que la acompañaran o que la llevaran hasta el pueblo más cercano. Su voz era dulce, casi hipnótica, y muchos hombres, seducidos por su belleza, accedían sin dudar. Uno de esos hombres fue don Sebastián de Guzmán, un joven español que llegó a Cartago en 1654, atraído por las tierras fértiles del valle y las historias de fortuna. Una noche, mientras regresaba a su hacienda en Paraíso, escuchó un llanto femenino a la orilla del camino. Al acercarse, vio a la mujer más bella que jamás había visto. Vestía un manto blanco y parecía perdida. Don Sebastián, caballeroso, le ofreció su montura y la invitó a subir detrás de él. El caballo, inquieto, comenzó a resoplar y a moverse con nerviosismo. La niebla se hizo más densa y el viento helado sopló con fuerza. Don Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando la mujer apoyó su cabeza en su hombro, y con una voz tan suave como el murmullo del río reventado, le susurró: «Gracias, caballero, hace tanto que nadie me acompaña en el camino». Pero lo que vino después sellaría para siempre su destino. La cegua empezó a reír, una carcajada ronca, que no parecía humana. Cuando don Sebastián giró la cabeza para verla, el corazón de don Sebastián casi se detuvo. Aquella mujer que segundos antes parecía una doncella angelical, ahora mostraba su verdadero rostro, una cara decrépita, con ojos vacíos y resplandecientes como brasas, la piel cuarteada y la boca transformada en un hocico de yegua podrida, de la que brotaba un olor fétido a azufre y muerte. Sus dientes amarillentos, largos y afilados, rechinaban mientras reía con un eco sobrenatural que retumbaba entre los árboles. El caballo relinchó con furia, intentando zafarse, pero era como si la criatura lo hubiera embrujado. Don Sebastián gritó, tirando de las riendas, y trató de empujarla, pero la cegua lo aferró con una fuerza inhumana. Su voz cambió a un rugido espantoso. Así pagan los hombres su lujuria. Así sufren los que engañan y desean sin amor. El viento rugió, la neblina se tornó espesa como leche, y de pronto, el joven sintió que la conciencia se le escapaba. Cuando despertó, yacía en el suelo del camino, su caballo desaparecido, y su cabello, antes oscuro, se había vuelto completamente blanco. A la mañana siguiente, unos campesinos lo hallaron balbuceando incoherencias cerca del puente de Tierra Blanca, al este de Cartago. A pesar de sobrevivir, don Sebastián jamás volvió a ser el mismo. Murió pocos meses después, preso del delirio, murmurando una y otra vez: los ojos de la yegua. Desde entonces, los rumores se esparcieron como pólvora. Las autoridades eclesiásticas intentaron calmar al pueblo,
pero cada luna nueva traía nuevos relatos. Algunos aseguraban haber visto una figura femenina en los caminos hacia Tres Ríos o Orosí. Otros oían relinchos y llantos de mujer en mitad de la noche. Los ancianos del lugar empezaron a decir que la cegua era el alma en pena de una mujer maldita, castigada por su vanidad y su desprecio hacia los hombres buenos. Según los registros orales recopilados más tarde por cronistas de la región, la historia tendría su origen en una tragedia ocurrida alrededor del año 1638, mucho antes del encuentro con don Sebastián. La historia del origen de la cegua comenzó en el año 1638, en un pequeño caserío cercano a Ujarrás, uno de los primeros asentamientos coloniales de Costa Rica. En aquel tiempo, los campos estaban cubiertos de caña y cacao, y los conquistadores españoles convivían con los indígenas huetares bajo una tensa paz impuesta por el látigo y la cruz. Entre los habitantes del pueblo vivía una joven llamada Cegua, sí, con Z según los registros antiguos, hija de un encomendero español y una mujer indígena. Su belleza era incomparable. Tenía la piel dorada, los ojos negros como la noche y una sonrisa que hacía callar hasta al más atrevido. Desde los 16 años, su fama se extendió por todo el valle. Hombres de distintas tierras acudían a verla, algunos con intenciones nobles, otros con deseos ocultos. Pero Cegua no tenía piedad. Le gustaba jugar con el amor de los hombres, hacerlos competir por su atención, y cuando alguno caía rendido, lo humillaba públicamente. Decía que ningún hombre merecía su amor, que todos eran mentirosos y débiles. Su madre, una sabia curandera indígena, le advirtió entre lágrimas: «Hija, la hermosura es un don, pero también una carga. Si lo usas para herir, la tierra misma te cobrará». Cegua se burló. Se creía intocable, y su arrogancia creció hasta que un día llegó al pueblo un joven capitán español llamado Rodrigo de Alvarado, sobrino de un alto funcionario de Cartago. Era valiente, apuesto y tenía fama de buen corazón. A diferencia de los demás, no cayó rendido ante Cegua. Al contrario, la trató con respeto, sin halagos ni promesas. Herida en su orgullo, Cegua juró conquistarlo solo para romperle el corazón. Durante semanas lo sedujo con sonrisas, canciones y falsas lágrimas. Rodrigo, finalmente, se enamoró, y cuando le propuso matrimonio ante todo el pueblo, ella se echó a reír, burlándose de él ante todos. Fue un escándalo que manchó su honor y lo llevó a huir del pueblo. Esa misma noche, una tormenta cayó sobre Ujarrás. La madre de Cegua, desesperada, rogó al cielo que su hija aprendiera el valor del arrepentimiento. En medio del trueno, un rayo cayó cerca de su choza, y según se cuenta, una misteriosa figura femenina vestida de negro apareció frente a Cegua, pronunciando una maldición que resonó en toda la comarca. «Usaste tu belleza para destruir corazones. Ahora tu rostro mostrará el horror que escondes en el alma». Cegua gritó, intentando huir, pero la transformación fue inevitable. El grito de Cegua rasgó la noche como un rayo. Sus manos, antes suaves y delicadas, comenzaron a torcerse, los huesos crujían bajo la piel, y un ardor insoportable subía por su garganta. Corrió hacia el espejo de agua frente a su choza, pero lo que vio reflejado ya no era su rostro. Sus ojos se habían vuelto rojos y vacíos, la piel se le desprendía como cera derretida, y su hermosa boca humana se alargaba hasta formar el hocico de una yegua podrida. El cabello, antes brillante, cayó en mechones oscuros sobre el suelo, y un hedor nauseabundo llenó el aire. La joven gritó el nombre de su madre, pero al llegar a la choza, la encontró muerta, fulminada por el mismo rayo que había traído la maldición.
Entonces comprendió que el castigo era eterno, quedaría condenada a vagar por los caminos, apareciendo solo a los hombres vanidosos o infieles, para mostrarles la fealdad que provoca la traición. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la choza reducida a cenizas. Nadie volvió a ver a Segua. Sin embargo, desde esa fecha, 23 de julio de 1638, según las crónicas del fraile Domingo de Alcántara, registradas en el antiguo convento de Cartago, comenzaron a circular relatos sobre una figura femenina que aparecía al borde del camino entre Paraíso y Ujarrás, pidiendo ayuda a los viajeros solitarios. Los primeros testigos fueron un grupo de arrieros que transportaban mercancía hacia el Valle del Reventazón. Uno de ellos, Tomás Rojas, relató al cura del pueblo que una noche, bajo la luz de la luna, una mujer vestida de blanco le pidió que la acompañara. Al acercarse, notó que el aire se volvió pesado y el caballo se negó a avanzar. La figura, entre sollozos, le dijo: «Llévame, buen hombre, he perdido mi camino». Pero cuando Tomás bajó la mirada para tomarle la mano, vio con horror que sus dedos eran huesudos y cubiertos de lodo. Al levantar la vista, la mujer ya no tenía rostro humano. El hombre escapó a duras penas, y durante días no pudo pronunciar palabra. Otros viajeros aseguraban escuchar el relincho de una yegua en lugares donde no había caballos, o ver una sombra blanca cruzando la niebla. Así nació la leyenda de la cegua, el espíritu de la mujer que usó su belleza como arma y ahora mostraba a los hombres el precio de su vanidad. Sin embargo, la historia no quedó allí. Con los años, las apariciones se extendieron más allá de Ujarrás. Hacia 1700, los relatos ya alcanzaban las zonas de Tres Ríos, Acerri y Curridabat, donde se decía que la cegua adoptaba distintas formas para confundir a los viajeros. Durante el siglo XVIII, la figura de la cegua se volvió tema de preocupación entre los pueblos de las montañas centrales de Costa Rica. Lo que antes eran simples rumores entre campesinos se transformó en una creencia generalizada, respaldada por testimonios de soldados, sacerdotes y comerciantes que juraban haberla visto con sus propios ojos. Uno de los relatos más antiguos se conserva en los archivos parroquiales de Acerri, fechado en 1712. El escrito, atribuido al cura fray Esteban de Peralta, describe con detalle la confesión de un arriero llamado Juan Vargas, quien afirmó haber encontrado a la criatura en el camino que unía San José con Cartago. Yo, Juan Vargas, vi a la mujer blanca al filo de la noche. Le ofrecí montura, y al poco, su rostro cambió. El caballo relinchó y caí al suelo. Vi su cara de yegua podrida y sus ojos como brasas. Juré no volver a andar de noche ni a ofender a Dios con mujeres ajenas. El documento, sellado por el mismo fraile, fue presentado ante las autoridades eclesiásticas, quienes enviaron un grupo de monjes a bendecir el camino y colocar cruces de madera en los puntos donde se decía que la cegua aparecía. Sin embargo, las cruces amanecían quebradas o arrancadas, y los viajeros continuaban desapareciendo. En 1720, el capitán Miguel de Oreamuno, comandante de la milicia local, decidió patrullar la zona entre Curridabat y Tres Ríos para demostrar que las apariciones eran simple superstición. Durante 3 noches nada ocurrió, pero en la cuarta, bajo un cielo sin luna, el grupo escuchó el relincho de una yegua y un canto femenino que provenía del bosque. El capitán ordenó avanzar. Al llegar a un claro, divisaron una figura femenina que parecía flotar sobre la hierba. Uno de los soldados, temblando, afirmó que la mujer se les acercaba lentamente. Cuando la luz de las antorchas iluminó su rostro, todos vieron lo imposible. Una cabeza de caballo podrido, con dientes amarillentos y ojos que ardían como brasas.
Los hombres huyeron despavoridos, excepto el capitán, que cayó de rodillas, recitando oraciones. A la mañana siguiente, fue hallado solo, con el cabello completamente blanco y el semblante demacrado. Aseguró haber escuchado a la criatura decirle al oído: «Dile a los hombres que el alma no se compra con promesas falsas». Desde entonces, las autoridades coloniales prohibieron viajar de noche por aquellos caminos, y se instalaron capillas pequeñas a la orilla de los senderos, dedicadas a la Virgen del Carmen, para proteger a los viajeros. Pero nada detuvo la leyenda. La cegua continuó apareciéndose, y con el paso de las décadas, su historia cruzó los límites de Cartago para llegar a Nicaragua y El Salvador, adoptando nuevas formas y nombres, aunque siempre con el mismo mensaje: castigar al hombre lujurioso y mentiroso. A medida que el siglo XVIII avanzaba, los caminos coloniales se llenaban de viajeros, comerciantes y soldados que transitaban entre las provincias de Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Con ellos viajaban también los relatos, y entre todos, ninguno causaba tanto miedo como el de la cegua. La historia cruzó fronteras y comenzó a mutar, adoptando los temores y costumbres de cada pueblo. En Nicaragua, hacia el año 1755, los habitantes de Granada contaban que la aparición se daba en el camino que unía la ciudad con Masaya. Allí, la llamaban la ciguanaba o la cegua, una mujer bellísima que aparecía junto al lago, peinando su cabello con un peine de oro. Los pescadores, embobados por su hermosura, se acercaban, hasta que, al mirarla de frente, veían que su rostro era el de un caballo podrido, y en ese instante, la locura los consumía. En los registros del cronista don Bernardo de Aguilar, fechados en 1760, se menciona que más de una docena de hombres fueron hallados vagando cerca de las orillas del lago de Nicaragua, con el cabello canoso y los ojos perdidos. Uno de ellos, conocido como el mulato Ramírez, repetía entre dientes: «Ella me besó, y su boca sabía a muerte». Por su parte, en El Salvador, la leyenda tomó una forma aún más sombría. Allí se decía que la cegua era el alma de una mujer traicionada por su amante, quien había prometido casarse con ella y luego la abandonó por otra. Desesperada, la joven buscó ayuda de una bruja en los alrededores de Suchitoto, y en su dolor, pidió poder vengarse de todos los hombres falsos. La bruja cumplió su deseo, pero la condenó a no tener nunca más rostro humano. Desde entonces, los salvadoreños la llamaron la ciguanaba, la mujer que se aparece a los hombres mujeriegos bajo la luz de la luna. Siempre se muestra de espaldas, con el cabello largo y sedoso. Cuando el hombre se acerca y ella gira, revela la cabeza de una yegua, lanzando un chillido tan penetrante que deja a su víctima sin razón. A mediados del siglo XIX, la figura ya era conocida en todo Centroamérica. Los viajeros ingleses y franceses que escribían sobre sus expediciones mencionaban a una dama espectral de rostro equino que castigaba a los libertinos. En Costa Rica, los campesinos seguían temiendo verla en los caminos entre Cartago y Tres Ríos, donde aún hoy, según cuentan, algunos escuchan relinchos o pasos en la neblina. Con el paso de los años, los estudiosos comenzaron a debatir si la cegua era solo una advertencia moral inventada por los frailes para mantener la virtud de los hombres, o si realmente se trataba de un espíritu vengativo nacido del dolor y la traición. Durante el siglo XIX, cuando las ideas ilustradas comenzaron a penetrar en los pueblos de Centroamérica, las apariciones de la cegua se convirtieron en un enigma que fascinaba tanto a los hombres de ciencia como a los religiosos. Algunos la consideraban un mito popular nacido del miedo y la represión moral. Otros, un verdadero fenómeno sobrenatural que ni la razón podía explicar. En 1852, el naturalista Ernesto von Geyer
un alemán que recorrió Costa Rica documentando su flora y fauna, escribió en su diario un curioso pasaje sobre su estancia en Paraíso de Cartago. Según sus notas, varios campesinos le hablaron de una dama del camino que se aparecía entre la niebla. Von Geyer, intrigado, decidió pasar la noche en el sitio exacto donde decían haberla visto, el viejo camino de la Angostura. A medianoche, el científico afirmó haber escuchado un relincho lejano y el sonido de pasos descalzos en el barro. Luego, un olor a azufre impregnó el aire. No vio figura alguna, pero escribió que una sensación de frío inexplicable y de opresión en el pecho me impidió moverme por varios minutos. Aunque trató de explicarlo como un fenómeno atmosférico, sus notas terminan con una frase inquietante: si esto es sugestión, es la más poderosa que haya sentido jamás. En ese mismo periodo, los religiosos intentaron frenar el temor popular. El obispo Anselmo Llorente y Lafuente, primer obispo de Costa Rica, ordenó en 1857 que se colocaran altares con imágenes de la Virgen en los caminos donde más se hablaba de la cegua. Aún así, los testimonios continuaron. Uno de los casos más célebres ocurrió en 1863, cuando un soldado del batallón de Cartago, José María Barquero, aseguró que una mujer le salió al paso en el camino a Orosí. Él, creyendo que se trataba de una aldeana extraviada, le ofreció su capa. Ella levantó la cabeza lentamente y le mostró su rostro, una mezcla de caballo y cadáver. Barquero escapó gritando, y aunque sobrevivió, jamás volvió a hablar con voz firme. La prensa de la época, como el periódico El Mentor costarricense, publicó artículos que ridiculizaban el caso, llamándolo delirio de superstición. Pero lo cierto es que, tras aquella noche, los vecinos juraron escuchar relinchos cada viernes. Con el avance del siglo XX, las autoridades y los cronistas comenzaron a ver en la cegua un símbolo cultural, una advertencia ancestral sobre los excesos de la vanidad, la infidelidad y la falta de respeto hacia las mujeres. Sin embargo, los campesinos y los arrieros seguían creyendo que su espíritu vagaba en pena, incapaz de hallar descanso. Con la llegada del siglo XX, muchos creyeron que la leyenda de la cegua desaparecería, arrasada por la modernidad y la luz eléctrica que comenzó a iluminar los caminos rurales. Sin embargo, el miedo persistió, transformándose junto con el país. Donde antes había senderos de tierra y caballos, ahora había carreteras solitarias y automóviles que, según decían algunos, también eran perseguidos por la misteriosa figura. En la década de 1930, el periodista Rafael Ángel Ureña publicó en el periódico La Prensa Libre una serie de artículos titulada Apariciones en la Ruta a Paraíso. En ellos narraba los testimonios de conductores que afirmaban haber visto a una mujer vestida de blanco haciendo señas en la carretera vieja entre Cartago y Tres Ríos. Uno de los testigos, un chofer llamado Adrián Cordero, juró que la recogió una noche lluviosa y que, al mirar por el espejo retrovisor, ya no había nadie en el asiento trasero, solo el olor penetrante a azufre y un par de huellas húmedas en el tapiz. Durante los años 50 y 60, el relato se adaptó al tiempo. Los campesinos comenzaron a decir que la cegua ahora aparecía en los caminos asfaltados y solitarios, deteniendo autos con su figura angelical. Algunos contaban que se subía a los vehículos pidiendo aventón y que, a mitad del trayecto, su voz cambiaba, volviéndose ronca y burlona. Cuando el conductor la miraba, ya no era mujer, sino una calavera de yegua envuelta en humo y fuego. Uno de los casos más comentados ocurrió en 1974, en la carretera de San Isidro de El General. 3 jóvenes que regresaban de una fiesta aseguraron haber visto a una mujer vestida de blanco al borde de la vía. Detuvieron el carro para ofrecer ayuda,
y uno de ellos, quien conducía, la invitó a subir. Minutos después, el auto se estrelló contra un árbol. Solo uno sobrevivió, balbuceando, se rió antes del golpe. Los habitantes de la zona aún colocan flores en aquel punto de la carretera, al que llaman la curva de la cegua. Incluso en el siglo XXI, los relatos no cesan. En 2011, en el programa de radio Ecos del Misterio, transmitido desde Heredia, varios oyentes narraron experiencias similares. Visiones de una mujer que aparece en la niebla, sobre todo cerca de ríos o cruces antiguos. Uno de los testimonios más estremecedores vino de un taxista de Cartago, quien aseguró que una pasajera se desvaneció en el asiento trasero dejando un mechón de cabello negro y un fuerte olor a azufre. A pesar de los avances tecnológicos y del escepticismo moderno, la cegua sigue viva en el imaginario popular, apareciendo donde la soledad, el deseo y el miedo se cruzan en la oscuridad. En tiempos más recientes, el interés por la cegua trascendió el miedo rural para convertirse en un fenómeno cultural y académico. Universidades, investigadores y periodistas comenzaron a analizar su leyenda desde diferentes perspectivas: psicológica, social y simbólica. Lo que en el pasado era considerado superstición, hoy se estudia como una manifestación del imaginario colectivo centroamericano. En 1998, la antropóloga María Eugenia Bozzoli, de la Universidad de Costa Rica, publicó un ensayo titulado La cegua, rostro de la culpa y la vanidad, en el que planteó que la figura representa el temor masculino al castigo de la seducción y la infidelidad. Según Bozzoli, la leyenda servía como advertencia moral en una época donde las pasiones ilícitas eran castigadas no solo por la sociedad, sino por el mismo temor a lo sobrenatural. Por otro lado, los psicólogos modernos la interpretan como un reflejo de la represión social hacia la mujer, una advertencia que muestra cómo la figura femenina que ejerce poder sobre el deseo termina convertida en monstruo. De esa forma, la cegua no solo asusta, sino que revela el conflicto entre el deseo y la culpa, entre la pureza que impone la religión y la libertad que la sociedad prohíbe. A nivel popular, su imagen se ha mantenido viva. En fiestas folclóricas, obras de teatro y festivales culturales, como el celebrado en Cartago en 2019, donde se recreó la Noche de la Cegua, la figura se ha transformado en símbolo de identidad nacional. Los niños aprenden su historia como parte del acervo costarricense, junto al Cadejos y la Llorona. No obstante, todavía hay quienes aseguran que la maldición persiste. Campesinos de Orosi, camioneros que recorren la ruta entre Tres Ríos y Paraíso, e incluso guardias nocturnos de San Pedro de Poás, han reportado ver una sombra blanca con cabello largo, siempre acompañada de un relincho lejano y un olor extraño. Los científicos explican estos encuentros como ilusiones ópticas causadas por la niebla y la fatiga, o como reacciones psíquicas ante el miedo. Sin embargo, los pobladores responden que no puede ser casualidad que los testigos describan siempre el mismo rostro de yegua y la misma risa desgarradora. Así, entre la razón y la fe, la cegua sigue caminando los senderos de la memoria colectiva. No importa cuántos siglos pasen ni cuánta luz haya en los caminos, su historia persiste, recordando que el verdadero horror no siempre viene del más allá, sino del propio corazón humano. Era una noche húmeda de octubre de 2023, y la neblina cubría la carretera vieja que une Cartago con Paraíso, la misma por la que, según se dice, comenzó todo hace más de 3 siglos. Aquel camino, ahora asfaltado y flanqueado por postes eléctricos, seguía siendo igual de solitario, y bajo la tenue luz amarillenta de los faroles, las sombras parecían moverse con vida propia. Un joven repartidor llamado Andrés Mora, de 28 años,
Regresaba a casa después de una jornada larga. La lluvia acababa de cesar, y la radio del automóvil chispeaba entre canciones viejas y estática. De pronto, divisó una figura a un lado del camino. Una mujer, empapada, vestida de blanco, con el cabello oscuro pegado al rostro. Andrés, compadecido, redujo la velocidad y bajó la ventanilla. ¿Está bien? ¿La llevo a algún sitio?, preguntó. La mujer levantó lentamente el rostro. Sus ojos, grandes y brillantes, lo miraron con una tristeza imposible. Hasta el pueblo, si no le molesta, respondió con voz suave. Él asintió y abrió la puerta. Ella subió, sin decir palabra. El aire dentro del auto se volvió pesado, con un olor leve, metálico, como a herrumbre. Andrés intentó encender la radio de nuevo, pero solo se escuchó un relincho lejano. ¿Escuchó eso?, preguntó, girando la cabeza. Y entonces la vio. El cabello ya no cubría su rostro, y bajo la luz intermitente del tablero, su piel se volvió gris, los ojos ardieron como brasas, y su boca era la de una yegua muerta, abierta en una sonrisa espantosa. El joven gritó y perdió el control del auto, que se detuvo a un lado del camino. Cuando recobró el sentido, estaba solo y temblando. En el asiento del pasajero quedaba un mechón de cabello negro y un charco de agua con olor a azufre. Esa noche, en el parte policial, Andrés escribió una frase que heló la sangre de los agentes. Dijo que no buscaba venganza, solo compañía. Desde entonces, los vecinos aseguran que cada cierto tiempo, una mujer vestida de blanco aparece caminando en esa misma curva, bajo la neblina de Cartago, pidiendo un aventón. Y así, 4 siglos después de aquella maldición, la cegua sigue cabalgando entre el mito y la realidad, recordando a todos los que la nombran que la culpa, el deseo y la traición son sombras que jamás mueren del todo. Algunos dicen que basta con mirarla a los ojos para perder la razón. Otros, que si uno reza con fe, ella desaparece. Pero los viejos del valle aseguran algo mucho más inquietante. Si la ves, no corras. Si te habla, no respondas. Porque quien le contesta, nunca vuelve a ver el amanecer. ¿Y tú, la has visto?